pues menos. Entonces, no esperéis al final. Si nos interrumpís sin problema, ¿vale? La presentación va a ser año a año, o sea que vosotros mismos, ¿sabes? Hemos cortado años, ¿eh? Hemos cortado cosas, sí. Hemos acortado, solo hemos dejado puntos en años en los que había noticias, vamos a decir, importantes o cosas importantes. Empezamos en el 91 y acaba en 2024. Entonces, que llegamos a 2004, que no sé si está 2004, pero si está 2004 y queréis algo de 2004, un juego, una consola, una revista, lo que sea, levantéis el brazo y preguntáis. Es que va a ser mejor porque si acabamos la charla y luego empezamos a... Yo creo, pero vosotros, como queráis. Sí, bueno, básicamente pues vamos a hablar de esto, de la prensa en la época. Bueno, nos presentamos. Sonia Arraz y yo, José Luis. Básicamente, bueno, pues la historia de los redactores de aquella época pues empezaba siempre de la misma manera, que era con un anuncio en una revista o fatídicamente en los talones de la Facultad de Periodismo de la Complutense. Digo de fatídicamente porque se coló alguno que luego fue el regreso terrenoso de la fuerza. Yo solo puse carteles una vez y todos los que vinieron de la Facultad de Periodismo no cogía ninguno. Hacer la prueba mal. No, yo no porque fueran capaces o no, que entiendo que sí, sino porque a través de la facultad se nos colaron. Ah, sí, se nos colaron, sí. Gente que con los años se acabó convirtiendo en Palpatine. Bueno, si me tengo que dar. Mira, hay unos superbecos franceses que tienen el apellido del personaje, o sea que con eso yo creo que ya. Esta va a ser la estructura de la presentación. Va a ser un año arriba, a la izquierda donde yo estaba y a la derecha donde estaba Sonia. En este primer año Sonia estaba estudiando y yo ya estaba en hobby consolas y en micro hobby, echando una mano, aunque luego cerraría en el 92. Bueno, pues qué decir, entramos, no sabíamos para qué entrábamos, sabemos que era una revista nueva, pero no teníamos ni idea de que iba a ser de consolas, solamente que le iba a hacer el equipo que estaba haciendo micro hobby, que era a Mario Gómez y Juan Carlos García, que estaba también como redactor jefe de micro hobby. Me rompiste el corazón cuando cerraste el micro hobby. El niño que una vez fui se puso muy triste. Yo el adulto que se lo entiende, pero el niño que fui se puso muy triste. Mi revista de cabecera fue micro hobby, creo como muchos de los que estamos aquí. Y efectivamente, cuando nos dijeron que se cerraba, que fue el último número fue en enero del 92, me parece. El de los Lemmings. El de los Lemmings. Pues imagínate, y además yo tuve que escribir la editorial famosa aquella de Hasta Pronto, ¿no? Así creo que decía. Y bueno, pues nos dio pena a todos. Pero es que en el año 91, bueno, miento, en el año 92 ya. Estaba más muerto que él, vamos 10 años de lucha gracia. Y de revista, pues fueron casi 8, más o menos. Que no mucho, viendo lo que han durado otras, pero bueno. Yo estaba suscrito a Microhobby y cuando cerró me enviasteis un cheque. Ah, sí, claro, con los que pagaste además. Lo conservo. Claro, fíjate. ¿No lo cobraste? Lo conservo. Pues sí, pues era un año entero, ¿eh? Bueno, no sé cuándo está resurgida tú. Depende del mes. Vale. El remanente no lo. Sí, bueno, mira. Ya, a ver, Hobby era una empresa familiar, pero seria. Sí, era seria. Y ya con lo demás, pues hacemos la revista, pues hay que recompensar, hay que devolver. Entonces entramos en el 92 y... Sí, yo en el 91 estudiaba periodismo y jugaba con Inés. Y era ya que ya el espectro murió y todo con Inés. Porque yo cuando yo descubrí las consolas, los ordenadores para mí se acabaron. Lo siento, porque sé que vosotros preferís. Pero chicos, se mete un cartucho dentro de la consola, dar al power y jugar sin complicaciones de ningún tipo me parecía magia. Y en esas estaba cuando yo leí un anuncio, porque yo compraba juegos de consolas, y leí un anuncio similar al que leyó José Luis. Y yo no pensaba llamarlo, pero mi novia de entonces, que es mi marido, empezó, pero me tonta, llama, tú que estudias periodismo y tal, llama. Que voy allí yo con esa gente que sabe tanto de mí, no. Y a mí... Necesitamos una teniente, que lo sepas. Claro, llamé, fui a una prueba, luego una entrevista y hasta 30 años después. Mi pregunta para Sonia es,
que estudiaste periodismo entre el 91 y el 92, ¿no? 89, ¿no? No, empezaría en el 89, 90. Yo empezaría a estudiar Allá periodismo. en tu recta final de la carrera, ¿llegaste a decir que te querías dedicar al periodismo de videojuegos? A ver, yo ahora me arrepiento que no terminé la carrera. No terminé la carrera porque en 3 meses trabajando en hobby consolas todavía he aprendido más que en los 3 o 4 años que llevaba de carrera, ¿no? Y no, jamás, yo nunca jamás pensé en dedicarme al periodismo de videojuegos. De hecho, entonces básicamente eso no existía como tal, o sea, era una cosa totalmente residual y tal. Entonces yo, cuando llamé me cogieron, dije, qué guay. O sea, voy a coger experiencia trabajando en una cosa que me gusta un montón. O sea, digo, pues es estupendo. Entonces yo pensé, siempre pensé, o sea, no sé en qué momento me di cuenta que aquello era para siempre, ¿no? Pero yo siempre pensé que era una cuestión pasajera. Que eso se iba a acabar y ya está, que mientras que me quiten la bailada porque estaba disfrutando, además, fijaos en la época de la que estamos hablando. O sea, porque ¿qué no pasó en los 90? O sea, fue una época divertidísima, salieron consolas a patadas, se hablaron de otras que luego aquí nunca llegaron, pero que también, o sea, era un movimiento brutal. Entonces, no me dio tiempo. O sea, yo pensé que era una cosa que iba a ser pasajera y luego pasaron tantas cosas que no me dio tiempo. Y yo aprendí tanto. Estaba aprendiendo tanto y aprendí tanto de gente que sabía un montón como ellos. Conmigo coincidí muy poquito, ¿no? 4 semanas conmigo. Pero yo aprendí con Cristina Fernández, con Juan Carlos García, con Amario Gómez, de Marcos, de Bruno, de ti. O sea, yo aprendí de todos y estaba allí con los ojos abiertos y las orejas muy abiertas, aprendiendo de todo el hispano. Con los Mac. Yo cuando vi los Mac dije, madre mía, qué maravilla, esto es una gozada. Photoshop. Y hacerte los mapas y del Photoshop 1.0. Que tenía mérito, ¿eh? Sin capas. Sin capas y sin deshacer infinito y sin nada. Que cuando te columpiabas en un mapa con una pantallita al principio, cuando llegabas a que volviera a conectar decías, madre mía, y aquello no tenía arreglo. Yo toda esa época la disfruté un montón, pero de verdad que nunca pensé, o sea, no era mi objetivo ni nada por el estilo. Surgió. Yo Me creo parece genial. que por el hecho de que acá en el periodismo de toda España, una persona que está estudiando periodismo dice, ay, quiero dedicarme al periodismo de videojuegos. Suele ser motivo de mofa o burla. ¿Qué opinas de esto? Que ahora seamos favor a querer dedicarse al periodismo de videojuegos. Tanto en el pasado como ahora, ¿eh? En el pasado, en mi época, la mayoría quería dedicarse al periodismo deportivo. O sea, el objetivo era trabajar en el marca. Que era lo que mandaba. Por decirlo así. Y yo ahora no creo que haya mofa, fíjate. Yo creo que de hecho una de las cosas que más han cambiado en estos 30 años también es la percepción de la sociedad, tanto del videojuego como todo lo que rodea al videojuego. Yo creo que ya es más peyorativo entonces. O sea, yo te cuento una anécdota. A mí cuando me preguntaron, una reunión de amigos, de antiguos alumnos o de tal, de gente, no, hombre, ¿qué tal? ¿Y tú a qué te dedicas? Y yo decía, trabajo en una revista. Si el otro insistía, me decía, ¿de qué? Yo contestaba directamente, de videojuegos, ¿qué pasa? Porque estaba tan harta. Jolín, eso que es tan malo, que hace que los niños sean violentos, que suspendan, que no sé qué, que yo no tenía explicaciones, ¿qué trabajas? Bueno, me metí en una revista. Y ya te digo, y ya le salía así una vela de Vallecas. De decir, videojuegos, ¿qué pasa? ¿Quieres discutir? Pues discutimos. Sin embargo, ahora eso no pasa. Ahora te dicen, anda, qué guay, ¿no? Qué chulo, de verdad. Entonces yo creo que la percepción ha cambiado un montón. O sea, en ese sentido. O tú sigue. Sí, yo estoy una hora aquí, hace un rato. No te preocupes. Yo creo que precisamente eso ha cambiado bastante. Y querer dedicarse ahora, entrar a estudiar periodismo para dedicarse al periodismo de videojuegos ahora, pues es tan pérdida de tiempo como lo era en su época entrar a estudiar periodismo para trabajar al periodismo deportivo, ¿no? O sea, es lo que todo el mundo quiere hacer y está muy... No me sale la palabra cuando se dice... Que no interesa. Devaluado, no devaluado, que no interesa, o sea, que es muy difícil hoy día ganarse la vida con el periodismo de videojuegos. Sé que hay una palabra, pero no me sale. Debe ser el dolor de cabeza. Bueno. No, es una profesión complicada. El periodismo en general, y el periodismo de videojuegos en particular. ¿Desvirtuado? No. Precario.
Precario. Precario, gracias. No sé quién ha sido, pero gracias. Sí, es un trabajo bastante precario. Sí, bueno, el periodismo en general, la verdad. Sí, en general. Bueno, mientras Sony llegaba en septiembre, a principios, ¿no? Creo que hablamos a principios de septiembre. Yo como a finales me marcho y me voy a una revista semanal, que es un infierno, que no se lo recomiendo a nadie, porque bueno, pues todas las semanas un cierre, todas las semanas una revista, y era mucho curro. Ok, consolas. ¿Sí? Pues imagínate que a los 7 días, pues, bueno, me daba tiempo, ¿no? En el año 92, pues bueno, hay que recordar que es el boom de las consolas, aunque el 91 ya se empieza a notar, pero el 92 realmente es el año gordo. Ahí es cuando la cosa empieza ya a explotar, con Super Nintendo que llega en junio, Mega Drive ya estaba, Master System, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues es un año muy importante. Y en ese año, muchos editores se dan cuenta de que hay un pastel publicitario para llevarse en revistas de videojuegos, sobre todo en consolas. Por eso lanzan esta revista, que es OK Consolas, y luego, pues, en el año 93, pues, Grupo Z, aunque lo hacen en el 92 a finales, lanza Superjuegos, y igual, lanza Superjuegos del Grupo Z porque básicamente la directora corte comercial, digamos, que tenía Hobby Press, que se llamaba Mar Lumbreras, pues la echan a la calle en Hobby Press, entonces, pues, Mar Lumbreras, que tenía contacto con todas las compañías y demás, pues le dice al Grupo Z, no sabéis lo que os estáis perdiendo, aquí hay, por decirlo, bueno, mucha pasta, sacaron una revista de consolas, entonces sacan Superjuegos. Lo que pasa es que el director general de Grupo Z, que es Alfredo Valiente, no le gusta la revista que están haciendo, dice que a él no le mola y que quiere que se parezca, que sea como Micromanía. Él quería que Superjuegos fuera como Micromanía. Y entonces, pues, habla con gente de Nintendo, que entonces era Herbe, con Rafa Martínez, que desgraciadamente falleció hace unos años, bastante joven, y entonces le comenta, bueno, pues, ¿cómo podemos hacer para, aquí nos llevamos de Hobby Press para hacer una revista como Hobby Press? Y entonces, pues bueno, me llaman a mí y llaman a Marcos. Yo estaba en Nueva Prensa, haciendo la revista semanal, y Marcos estaba en Hobby Consolas, que estaba con Sonia, y ya a partir de aquí, que cuente Sonia. Pues nada, lo que os contaba antes, ¿no? Yo aprendiendo, disfrutando de lo que dura. Y en ese momento, pues se va, José ya se había ido, se va Marcos. Poco después se fue Bruno, que también estaba en ese momento. Entonces, pues nada, allí de repente me salieron galones y tuve que empezar a manejar un poco, por supuesto estaba el actor jefe que era Juan Carlos García, ¿no? pero con Juan Carlos a manejar un poco el tema, porque claro, lo muy importante se había ido, me había dejado huérfana, la verdad. No, eso fue porque lo del seudónimo. Tienes que tener un seudónimo. En ese momento me pillaron tan así, que me gusta mucho mi personaje y me salió. Pues terrible. Me gusta ella, me gusta el personaje. Entonces, bueno, pues fue un periodo bastante duro porque al mismo tiempo en Hobby Press se lanzó en enero del 93 o por ahí fue la Nintendo Acción, que era la revista oficial de Nintendo, aunque en ese momento se llamaba Nintendo Acción, y también se lanzó unos meses después, yo creo que fue todo Sega, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que todas las redacciones estábamos juntas, además en el mismo sitio, incluyendo Micromanía, PC-manía y tal. Entonces, claro, los cierres de una al final nos terminaban afectando a todos, era un poco estrés colectivo. Total, que hubo bastantes meses que al final tú terminabas de hacer tus cositas en tu revista y te ponías a hacer para otros, o si todo se iba muy pillada, iban a hacer el análisis de un juego que ya me había hecho yo para Hobby, pues digo, venga, no os preocupéis que me encargo yo, claro, texto nuevo, pantallas nuevas y todo para que no se notara con otro enfoque. Entonces ahí en todas, cada una tenía su estilo y sus peculiaridades, y capeando en temporal, porque la verdad es que se notó mucho cuando se fueron Marcos y Bruno. Pues Corona se divide en un cierre constante. Sí, pero es que era así. Porque de jóvenes, porque eso lo aguantas porque eres muy joven, ¿no? Y porque te mola lo que estás. Y luego había mucho compañerismo porque estábamos tantas horas juntos.
Claro, estaban tantas horas metidos en el mismo sitio y no tenían familia. Entonces, claro, tú le veías agobiado y decías, venga, va, trae, que te ayudo yo. Y entonces es verdad que sí, yo sí tenía esa sensación de cierre continuo. O sea, es verdad que lo que yo podía hacer en todo Sega o en Nintendo Acción no era lo mismo que hacía en Hobby Consola, no, que hacía muchas más cosas. Pero la sensación de agobio yo sí la sentía, ¿no? Cuando llegaban esos momentos de cierre y tal, yo me agobiado por ello. También nos lo pasábamos muy bien. O sea, hacíamos una liga de Sensible Soccer de Amiga que lo flipáis. O sea, podíamos empezar la liga a las 9 de la mañana, ¿no? Y cada uno se juntaba y además ya jugábamos, cada uno teníamos un equipo ya que a lo mejor que se fuera a las 10 de la noche y la liga no se había terminado. Y los últimos partidos de la liga eran como los del fútbol de verdad. Ya era corrillo todos alrededor, porque claro, si fulanito no va a menganito, por menos de 2 goles yo gano el tal, pero si pierde, pues... Y entonces ya había corrillo. ¡He pito un gol, no se marca el gol, tal! Y entonces, pues, todo ese tipo de cosas también unía mucho. Eso fue hasta que nos quitaron los disquetes, claro, los jefes, porque decían que no hacíamos otra cosa que jugar al Sensible Soccer. Pero... Y el Street Fighter el 92 también. El Street Fighter también. Sí, hombre, y Super Soccer también tuvo una época, y Soccer Roll. Sí, a ver, era un trabajo forzado realmente, o sea, hacíamos lo que podíamos para sobrevivir siendo miembros de una revista de videojuegos, pero luego teníamos estas cositas de que podíamos jugar con lo que queríamos, básicamente. Era la ventaja. Bueno, en la segunda mitad del 93 sale una revista, bueno, no sale, miento. Mega Sega ya salía en España, lo que pasa es que la llevaba una empresa que se llama LH Servicios Informáticos, que lo que hacía era traducir la revista inglesa Mega Machine Sega, pero era una traducción literal, es decir, no hacía ningún artículo aquí en España, y lo que pasa es que Grupo Z se quedó con Mega Machine Sega en España, y entonces no sé si fue a partir del número 7 o número 6, no me acuerdo, pues ya la empezamos a hacer en Grupo Z, yo y Bruno, pero bueno, básicamente todos. Aquí pasa un poco como con Hobby, que estábamos todos juntos para lo que hiciera falta, es decir, si había que escribir en Superjuegos, se escribía en Superjuegos, y si había que escribir en Mega Sega, pues se escribía en Mega Sega. Bueno, pues así en el año 93 estábamos ya Sonia y yo enfrentados a muerte, básicamente. Luego nos atacaron misericordiamente, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos atacamos. Mira, yo que soy más buena, que me olvido de todas las cosas malas, pero... Bueno, en el año 94 sigue Mega Sega, yo me marché, pues como no sé, fue en septiembre o verano, yo en verano me marché. Seguí, digamos, al director general que me había llevado al Grupo Z, que era Alfredo Valiente, con otro chaval que estaba también allí en el mundo de Superjuegos, nos fuimos todos juntos a una cosa que se llama Mego Editores. El Mego Editores era una editorial que se sacó de la manga un señor que seguramente no le conozcáis, la empresa se llama Metrovideo, y se hizo bastante rico vendiendo las series españolas VHS de los años 80, lo de la Teresa de Jesús y los goces y las sombras, la tierra, todas las colecciones VHS de la televisión española la llevaba él. Hay que decir que no tuvo nada que ver su militancia en un partido político durante unos cuantos años para tener esas relaciones, ¿vale? O sea, que es pura casualidad, no soy mal pensado. Entonces, bueno, pues les dio por hacer una revista, como ellos hacían vídeos, pues dijeron, vamos a hacer una revista con un vídeo en VHS. Y entonces sacamos eso, que básicamente se llama Video Games, y que era un vídeo con una revista. Y la revista existía porque era más barato vender el vídeo en el kiosco con una revista que sin la revista, porque el IVA o los impuestos eran diferentes si solamente se vendía una cinta o si se vendía una cinta con una revista. ¿La tuviste? A ver, vamos a decir que era un precursor cutre de YouTube, pero sin YouTube. Así que, pues bien muerta está, no pasa nada, nadie se acuerda de ella, ni yo tampoco, así que esperamos. Aprendí muchas cosas, a mí me gusta porque, no, o sea, yo, en el sentido de que no tuvo mucha trascendencia porque es que no vendió desde el principio. O sea, era un concepto que nadie imaginaba tener una revista en un medio. Me acuerdo que cuando hablamos con los compradores, cuando hacíamos un focus group, decían, ¿una revista en vídeo? Eso no, como diciendo, no, una revista en papel, ¿no? Una revista en papel. Entonces duró, no sé, fueron 4 números o 5, ¿no? Y la verdad es que fue mucho trabajo porque fue una revista, demasiado trabajo tenía como para luego el resultado que sacamos, pero bueno, nos sirvió para experimentar cositas que luego pues hemos usado en otros sitios, incluyendo la gente que estábamos en esta revista. Yo en el 94, José, como habéis visto, era un pude mal asiento. O sea, lo ha sido siempre.
No paraba para aquí, paraba para ver. Y yo estaba muy cómodo, estaba por lo menos estaba tan metido en lo que estaba que ni era consciente de que iban pasando los años. Entonces, bueno, pues ahí estaríamos con... ¿Pasamos otro así? Pasa, porque desde el 95... Una revista más tienes. Sí, pero bueno, o sea, a ver... Sí, pero bueno, pero la hacías también tú, esa. A ver, aquí el héroe de estos años, en realidad, el héroe de todos estos años fue Juan Carlos García. Porque llevaba a la vez todas, hasta que todos era entre Óscar del Moral. Sí. Hasta ese momento Joller les llevaba todas, y cuando salió Hightech, Juanos también. Le tocó Pero claro, el pobre vivía allí, estaba allí todas las noches. No me extraña que se le pasara aquel famoso Sonic en la lista de éxitos de NES. Una silueta de Sonic, ¿no? Porque es que no vivía. Y el héroe realmente era Juan Carlos. Entonces, si a mí me pedía echarme una manita, yo le echaba una manita. Entonces, en Hightech, pues claro que también escribí. Hightech fue una revista que se lanzó justo antes de que llegaran las consolas de nueva generación, antes de que llegara PlayStation, llegara Saturn, Ultra 64, que todavía 3DO, ya antes de todo eso, o sea, era antes de que estuvieran a la venta ya, bueno, 3DO ya cuando andarían por ahí. La idea era un poco competir con Edge, porque había rumores de que iban a lanzar Edge en España. Entonces José Ignacio dijo, que era el dueño de Joder Press, a mí nadie me pisa el terreno, aquí lanzo yo una revista antes, ¿no? Entonces se hizo una revista que era pues súper guay, era así como Pixels, con un papel súper gordo, no es verdad, era un papel, o sea, una presentación con lomo, con una tinta en portada, o sea, ¿sabes? Los colores esos brillantes. El gramaje del papel también era muy gordo, era una maquetación totalmente distinta a la de hobby consolas, también un lenguaje mucho más adulto, más serio. Yo me lo pasaba muy bien ahí con el Hightech, porque metía palabras así altisonantes ahí. Poltrona, y dejabas ahí, ¿no? Mínimamente. Pero en realidad fue muy poquito, porque yo creo que unos 7 números, 7, porque Edge dijo, se regularon, quien fuera a sacar Edge, que no lo recuerdo, reguló. Y claro, como las nuevas consolas no habían salido, acababan de salir, no había publicidad para sostener esa revista que era muy cara de hacer, solo por producción. Material. Era una producción carísima de hacer, y entonces dejamos seguida. Objetivo cumplido, no viene competencia. Y objetivo cumplido. Paralelamente, por esa fecha, hicimos un rediseño total de hobby consolas, que yo lo recuerdo con horror. O sea, lo que yo pude currar ahí fue... Y la hicimos mucho más seria también, más adulta, ya quitamos las chorradas esas de los consolegas y todas esas cosas, ya un poquito más de aquella manera, y prescindimos de las caricaturas que había hecho José Luis para todos los demás, y empezamos a firmar con los nombres de verdad. Por mi lado, pues en mi Editores dejó de sacar video games porque no había mercado, básicamente. No sé si nos anticipamos mucho o no anticipamos nada, simplemente era un producto que en ese momento no tenía sentido. Me refiero a nivel global, a nivel global, a lo que es un hobby consolas y demás. Y entonces, bueno, pues sacamos Última Generación, que creo que salió en marzo de 95, y salió un poco como hartazgo hacia las distribuidoras españolas. Voy a hablar sobre tu época en Última, porque tengo la primera copia de la revista. Y hay un artículo que creo que está escrito por ti sobre la Sega 32X, y habla sobre que jugaste a un Rayman en 32X, ¿es cierto eso? No me acuerdo, tío. Yo me acuerdo que me llegó una beta de Rayman para Jaguar. Y sí lo jugamos en Jaguar, porque la primera versión que llegó de Rayman fue la de Jaguar. Tendría que decirlo. Yo es que hay veces que me pongo a mirar revistas antiguas y digo, coño, esto lo escribí yo. Coño, Creo que no me acuerdo. ese artículo está escrito por ti. Tendría que haberlo. Dices que el juego, aparte que estaría para 32X, que fue un juego cancelado, que se sabe muy poco de ella, tú como que redactas como que has jugado al juego. Entonces dices, oye, ¿cómo era esa copia? Tendríamos que verlo. A ver, mira, se lo decía antes a alguien que me decía, tenéis que escribir. Yo una de las cosas que más echo de menos es que alguien no me dijera cuando entré en hobby, lleva un diario, pero no un diario florido y en verso,
sino con bullets, guión, hoy ha llegado la beta de este juego, guión, hoy ha llegado tal, hoy he comentado, o sea, una cosa muy esquemática, pero para acordarme, porque hay cosas que no me acuerdo, o sea, no me acuerdo de nada. Que el Rayman en 32X, pues, hombre, yo entiendo que no salió, obviamente, No llegó a pero salir. también es verdad que hemos jugado muchos juegos que no han salido, muchos juegos. Ahora mismo tendría que mirar la revista, verla y te lo digo, pero si eso está puesto ahí seguramente, pues más con Ubisoft de las compañías que más contacto teníamos, y no era un contacto de nota de prensa, sino que era un contacto de ir a Barcelona o un contacto a las oficinas de Madrid. Y bueno, pues a lo mejor ellos tenían una versión de 32X y no la sacaron nunca, pero tendría que mirar. Yo sí, la que recibí, la que jugamos y la que analizamos, la primera fue la de Rayman de Jaguar, porque la primera versión de Rayman Sí, fue ya. fue el Jaguar. Y nos mandaron un cartucho beta de Jaguar con un puerto paralelo en el frontal, que era a través del que ellos copiaban y borraban el cartucho para enviarlo a los medios. Yo no me acuerdo ni del Rayman de Jaguar, sin decirte Y en eso. el número 5, no quiero hacer publicidad, que no parezca publicidad, en el número 5 hay una foto del cartucho de Rayman de Jaguar en la Jaguar, con Jaguar CC. El prototipo. El prototipo, hay una foto. Porque hay un artículo que tiene que ver con cómo se hacían las cosas en el mundo analógico. Entonces hay una foto, porque además he puesto justo esa foto en el artículo. Pero lo revisaré en el número 1, te lo digo. Oye, y otra cosa, los prototipos, ¿qué pasaron? ¿Los metiste en un horno o qué? No. De todo. Yo, que soy más formal que esta señora, yo los devolvía todos. ¿Vale? No, en serio. O sea, todo lo que eran EPROMs, o sea, lo que eran chips, en placas de chip y tal, yo los devolvía a todos, siempre. Resulta que hace no mucho me pongo a sacar unas cajas y tengo la EPROM del Air Wars de Super Nintendo. Los devuelve todos. Pero los devuelve todos. No, joder, estoy confesando. Pues no sé, supongo que me lo llevaría para jugar en casa, que ya hubiéramos hecho lo que hubiéramos hecho y ahí se quedó. Estaba dentro de un sobre, Eso es lo que le un dije sobre al del corte inglés con el de referente de Skypex. Oye, esos son dineros, Ya, pero eso no es mío. O sea, no, yo lo conservo, pero no, yo los devolvía a todos. Y de hecho ya en la época de los CDs, cuando venían PlayStation, Saturn, tal, que venían las betas, porque sí que nos mandaban juegos con antelación y en distintas fases de desarrollo. Yo las betas y tal, cuando ya no las necesitábamos, porque ya teníamos producto final, yo creo cuando acumulaba un montón llamaban. Digo, yo tengo aquí 20 o 30 betas tuyas, ¿qué hago? Te las devuelvo o las destruyo. Había quien me decía, devuélvemelas, y yo se las devolvía, y había quien me decía, destruyelas. Yo cogía una tijera, cortaba todos los CDs y los tiraba para reciclar. Yo lo que hacía más Bueno, pues ahora que yo soy el malo, voy a contar la parte mía, así que... A ver, yo es que, malísimo, tiene razón Sonia. ¿Os habéis dado cuenta ahora que son los que provocaron la guerra, el grupo Z, con las consolas? La que ha pegado el palo primero ha sido ella. A lo que voy. Las compañías no querían que le devolvieran o sea, ellas lo hacían porque y seguramente las compañías dirían, ya está otra vez esta pesada llamando para devolverme las betas, quédatelas o llévatelas a tu casa. Porque no recogían nunca. Ellos te decían una pegatina, ponían devolver al finalizar, no sé qué, lo ponían. Claro. Y tú, con el día a día, eso es cierto, me pasaba a mí, me pasaba a todos, tenías al final todo almacenado en un armario y te acordaban de las betas ni te acordabas de nadie. ¿Qué pasaba? Que cuando llegaba un momento que ya tenías ahí acumulado un montón de material, pues una de dos, o hacía como ella, que lo cortabas y lo tirabas, o alguien que estaba comprometido con la preservación del videojuego, pues... No es coña, podría decir, por ejemplo, en casos concretos, yo he contactado con un tío de Holanda, o de Países Bajos, no sé cómo se dice ahora. Por ejemplo, yo tengo betas de Dreamcast, bastantes, de juegos de Dreamcast, y el tío quiere reservar porque él, y era así, había betas que no eran iguales a la versión final. Pero que no eran iguales, no la penúltima y la última. Es que la antepenúltima, la penúltima y la última eran diferentes. Entonces hay mucha gente, que seguramente los conocéis, que tienen grupos de aficionados a un ordenador o a una consola y ellos quieren preservar todo ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, pues estoy en contacto con él para enviarle las betas, él coge, las vuelca, lo saca, me las devuelve y el tío pues ya encontró un par de cosas que no tenía, por ejemplo, ¿no? Pues eso lo hubiese cortado con unas tijeras, como ha hecho mi querida compañera, pues no estaría resuelto. Eso es así, la realidad. Un Fireman de Super Nintendo me pasó exactamente lo mismo.
No sé si os acordáis aquel juego del bombero, era muy bonito. Pues igual, en la beta que teníamos nosotros, no sé qué beta, qué versión era, que no era la que llegó al final, ¿no? A mí me pasó cuando murió mi padre, que yo miraba la guardilla y decía, ¿qué cojones hago con esto? ¿No? Que esto no tiene importancia, ¿no? Y me dio la locura de empezar a meter. Y he vendido un montón de cosas compradas, juegos finales, consolas que yo he comprado, pero porque al final todo pasó por un momento de decir que ya no cabe más, no quiero más. Y la beta forma parte un poco también de eso, ¿no? Es un gaje del trabajo que se lo contaba viniendo en el AVE, pues conocí una micro hobby y van a tirarlo todo. Bueno, luego contar una cosa dolorosísima, que ya lo vivió un joven, me la venía contando y prefería no saberlo, pero bueno, que todo lo contará. Cuando cierra el micro hobby, no, ¿verdad? Cuando cierra el micro hobby, el arrebato de todo el mundo que no le gustan los videojuegos, o que no es consciente de lo que es eso, el material que tienen ahí, es, venga, esto lo tiramos, esto lo hay que cogerlo, esto que es discos, ordenadores, cables, esto es una mierda, venga fuera, esto basura. O sea, como cuando nuestras madres de pequeños nos decían, hacían el armario, ¿no? Y yo me acuerdo que de micro hobby tiraron cosas, pero yo me quedé con el ZX Spectrum, donde hicieron el reset famoso, el famoso reportaje del reset del botón rojo, y me quedé con una disquetera de trabajo de los redactores de micro hobby, es una disquetera de disco de 5 1/4, donde estaban todos los snaps de memoria de cuando ellos trabajaban. Claro, un juego de Spectrum no podía grabar la partida en cualquier sitio, entonces tenían no me acuerdo qué interface era, que le daba ese símbolo de memoria en disco. Y entonces así era como ellos llegaban a una partida, la tercera fase, la cuarta fase, y entonces salvaban y al día siguiente podían seguir en la cuarta fase, porque restauraban el estado de la memoria del Spectrum, ¿no? Bueno, pues me llevé una disquetera, que era una panela así, llena de discos de trabajo de los redactores de micrófono, ¿no? Eso ni lo he vendido, ni lo he vender, ni me ha parecido porque no me da igual. Pero por ejemplo, ahí se lo di hace poco a un colectivo que preserva videojuegos de Spectrum y he encontrado 2 mías que llaman, que son 2 missing in action, de cosas que estaban perdidas y que estaban ahí, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas se pierden cuando los que están en el momento viviendo la historia de los videojuegos no son conscientes de lo que están viviendo, que es un poco el problema que pasa muchas veces. No te lo estoy diciendo por ti. No, pero porque tú sí eres consciente. yo estaba tirando un material que no era mío, ni generado por nosotros ni nada, que nos habían prestado. Sabes que hay una persona que tiene una unidad de desarrollo de GameCube en su casa ahora mismo, que ha llamado a Nintendo y le ha dicho a Nintendo que te lo metas Claro, que no me lo traigas. por una unidad de... Claro, sí, efectivamente, eso pasa, pero lo primero que tienes que hacer es decir, oye, tengo esto, que no es mío, es tuyo, te lo quiero devolver. Claro, para que ese... Eso es distinto a lo de las disquetes que tú dices, que eso sí es una pena. ¿Te das cuenta de esto? Es que a mí me parece el corazón. Pues en Axel, después de uno de los seres, en una de las múltiples reestructuraciones, reducimos espacio. Había unos armarios enormes en los pasillos que había que vaciar porque ese espacio dejaba de ser nuestro. Estaba yo vaciando mis armarios cuando veo que la persona que se encargaba de servicios generales de la empresa está llenando un carrito, un carro de estos de transporte bajito, hasta aquí, de transparencias, diapositivas, negativos, fotos de microhobby y micromanía. Digo, ¿dónde vas con eso, Mariano? Y dice, a tirarlo. Digo, ¿qué dices? Entonces yo fui a los jefes a mover, oye, esto no se puede tirar, esto hay que encontrar dónde guardarlo. Eso sí es una pérdida. O sea, eso sí es una pérdida porque es un material que no se va a recuperar, que está perdido. Fotos originales del 84 a En transparencia, en diálogo, o sea... Mira, solo de pensarlo. Quiero decir yo sobre lo que estáis hablando en Instagram, lo que se llama Beta 64, que se dedica a comparar toda la evolución, porque a veces, a base de comparar betas, la razón por la que les gusta es porque veis el recorrido de decisiones de un estudio a la hora de hacer un juego. Entonces, es una forma de comprender el mundillo también, ver las decisiones que se van tomando. Sí, yo no digo que conservar las betas esté bien o esté mal. Yo lo que digo es que esas betas no eran mías. Es que ambos tenéis razón, es decir, tu enfoque es el enfoque laboral y su enfoque es el enfoque de alguien que tiene más pasión. Ambos enfoques no, pero a ver, es que yo, en muchos casos yo firmaba en ideas. ¿Que eres la mala de la película? No le demos vuelta. Soy la mala, estoy de acuerdo. Yo firmaba en ideas. Entonces yo entiendo que ese juego no es mío. Me voy a quedar yo con la beta.
Yo soy de Turquita, yo creo que yo de Turquita. No, yo no, esa cosa no. Bueno, yo tengo que decir ahora que yo devolví una beta una vez. Por error. Ahora sí quedarme tranquilo ya, porque me parece que... Por error, era para otro. Se equivocó. Lo que no hacíamos nunca jamás en hobby, eso es cierto, y en Grupo Z y demás, en sitios, vamos a decir... ¿Serios? Bueno, serio, como lo quieres, Bueno, profesional. es que una beta de un juego que has comentado para ese número está en el casco verdes a las 2 semanas. No, Con el nombre del medio puesto además, porque era muy divertido. Eso, por ejemplo, no lo hemos hecho nunca. Jamás. O sea, nunca. Eso era información confidencial y eso se quedaba para nosotros, para nuestro uso, porque también de verdad que las betas, aunque fueran betas, te servían para luego en adelante capturar un juego si no necesitabas. Bueno, depende, sí. O sea, pero había betas que necesitaban consolas de test. Sí, claro, pero las seguías teniendo durante toda la Sí, generación. sí, las consolas de test, sí. Las seguías teniendo, o sea que. Digo, el juego que se reservó de los disquetes de microhobby puede ser Manuel Claros, del Rajeo. Ostras, pues sí, creo que fue él, sí. Fue él con Jaime. Jaime. Fueron los dos, ¿no? Jaime y el trastero del Petro. Sí, por ellos. Ellos estuvieron, había discos que eran elegibles, pero otros sí que estaban y se pudieron sacar. Creo que me dijeron que eran dos, no me acuerdo ahora los nombres. Pero eran dos. Bueno, pues sí que es verdad que te encuentras a mucha gente por el camino en todos estos años que no son conscientes de... A ver, Sonia era consciente, pero que podía... que ella es efectivamente mucho más para esas cosas, yo que conozco. A ver, también digo una cosa, estoy esperando todavía que algún mensajero de los que me mandaron las betas, bueno, una compañía de las que mandaron las betas, las reclamaran. O sea, no reclamaban, no penséis que nos llamaban, oye, devolverlos, y decíamos, no podéis esperar sentados. Hombre, las Pro normalmente sí. ¿Qué dices? La época de las Pro sí porque regalaban. La de Mega Drive. Sí. Ya te digo que a mí no me pidieron nunca jamás devolver ninguna. Yo Yo la nunca Mega Drive estaba con un grupo vosotros. Sonia. No, a mí nadie hace que me llamaron. Es más, hace poco... No sabéis el disgusto que yo me llevé, el susto de la impresión, cuando me recordó un episodio de Big Theory. Cuando abro la caja esa y saco y tal, y saco la Epron del bolillo. O sea, me dio así una cosa así por dentro, en el que siendo no de vuelta, pues me entró esa... O sea, me entró una cosa que luego dije, bueno, aquí está, ¿no? O sea, ya está. No pasa nada, no va a venir Interplay precisamente ahora a reclamarme el juego. Pero sí es verdad que me quedé así como muy impresionado. Sí, si Nintendo no te pedía la venta, sí que y Nintendo no pedía las ventas. Pues yo creo que en un momento no sabía ni lo que tenían enviado en ningún sitio, básicamente. Y era un producto que por lo que fuera ellos, pues no le daban ninguna importancia. O sea, lo enviaban y ya está. Así que, bueno, vamos a avanzar si queréis. 96 sale el último número de Última en marzo, precisamente porque cumplió 12 en un año. Y yo, pues me voy a ver software. Otra vez, Alfredo Valiente se va de Grupo Z a MV, de MV a R, y yo, pues. Uno de me asiento. Así que un año y pico después me fui a R, a una R en la que a las grandes empresas hay un momento en el que cualquiera puede trabajar en ellas. Pues a mí me tocó ese momento. Es decir, ya era al final, estaba muy disminuida, estaba muy empequeñecida, pero aún así teníamos distribución de empresas como Infogrames, Microsoft, LucasArts y Maxis, cuando todavía no era de Electronic Arts, con lo cual llevamos todo sin City, sin Copter, sin Golf, sin Earth, sin Farm, sin Tower, podría seguir. Bueno, y nada, pues ya en Herbe fui responsable de prensa y me tocó empezar a maltratar a la prensa, que reconozco que es uno de los momentos más gozosos que he tenido en mi carrera profesional. Así que, y te dejo a ti. Pues nada, yo soy de ahí. O sea, él es mucho más divertido que yo. Yo soy de allí. Estoy viendo ahí la portada de Mario, esa fue la famosa review que mencionabas antes, ahí empezó, que duró 4 números. Eso sería diciembre del 95. Enero, creo que era enero. No, empezamos en diciembre porque acababa en marzo. Se hizo el análisis a lo largo de 4 números con la idea de acabar en marzo del 96, ¿no? Que es cuando se del 96, que es cuando se lanzó la consola y se lanzó el juego. Y no sé, no me acuerdo de muchas más cosas. Trabajabas en Cerrado todo todos. SEGA, había cerrado todo SEGA. Nunca supe, no lo pregunté, nunca supe exactamente por qué. Creo que José Ignacio, que era el editorial,
tuvo un rifirrafe con Sega, pero vamos, no sé exactamente qué pasó, pero todo se cerró, pero sí seguía mi intención. Bueno, pues en el 97, en el 96 ya empecé mi máster en absorciones, compras y demás de empresas, porque entre el 96 y el 98 me comí una absorción, una compra y una adquisición y todo. Porque Araya Multimedia le compró el 50% a BMG, que era la famosa discográfica, el 50% que tenía Nerve, y entonces pasamos a ser Araya Multimedia. Y bueno, ahí ya fue un poco desmadre, porque los de Araya Multimedia no habían tenido nunca una empresa como Herbe a sus órdenes, y teníamos empresas que cuidábamos mucho, como era LucasArts, que era en esta época del 96, os recuerdo que está Jedi Knight, está el The Curse of Monkey Island, estaba Blazer 3D, está el Adventure, es decir, que había un montón de juegos que sacó Lucas en aquella época bastante potentes. Cuando llegamos a Araya, pues pensaron que podíamos hacer con Lucas lo que quisiéramos, y ya en el 97 se empezó a perder, porque el director general no se le ocurrió otra cosa que llegar a un acuerdo con un diario para regalar todas las semanas un juego de LucasArts. Y bueno, pues LucasArts, que regalen un juego suyo, os podéis imaginar, sin permiso. Entonces ahí ya fue el primer amago, y ya el año siguiente pues acabaría en manos de Electrónicas, un poco de desastre. Así que, pero bueno, aún así en el 98 hay un capítulo también muy divertido, así que te toca. Nada, yo en el 97 pues estaba flipando y alucinando, lo que os contaba de ellos sería lo mío. Hacía máster en adquisición de compras, se enteraba de... yo seguía lo mío. Y ya flipando, porque el salto que hubo de las consolas de 16 bits a las de 32 bits, que os voy a contar, ¿no? Con los ojillos así, saliéndose de las órbitas cuando sacaban las consolas de las cajas. Y yo recuerdo toda esta época como una época muy estresante, porque es verdad que ocurre muchísimo, pero muy divertida, o sea, porque estaban continuamente pasando cosas nuevas y no tenía nada que ver con todos esos cines que has dicho antes. No, En mi caso no tenía nada que ver con todo eso. sí. Yo estaba repartiendo exclusivos. No, la confradería... Eso es el 2, ¿verdad? Porque el 1, cuando llegó el primer Tomb Raider, yo le dije a Mario, es que esto lo va a quitar, esto es una mierda, esto es una preview chiquitita, no me dejó, y luego fíjate, en la que se convirtió y ahora es que tenía muy clavada, La otra portada de intención es el Mario Kart World, ¿no? Ya, ok. No. Vale, sí, podría valer. Yo en serio, yo estaba intentando desentrañar. Sí, podría valer. Quería preguntaros, a ver, ¿qué opinión os merece? A los que hemos sido coleccionistas de micromanía y de hobby consola, sobre todo en la primera época, el tema, por ejemplo, de la maquetación, lo que eran los primeros números eran muy perceptibles. Tú veías una micromanía y enseguida veías la portada amarilla, en el caso del hobby consola lo veías la maquetación blanca. Si tuvisteis a lo mejor alguna de que algún aficionado os hiciera notar el malestar de ese cambio de maquetería, cambiando lo que es la simplicidad por esas maquetaciones que ya como que no seguía tan claro el aspecto, no era tan reconocible como al principio, sino... No, porque yo es que cuando estuve en hobby no hicimos cambio de diseño, o sea, ella sí que vivió varios. Bueno, de hecho, pero vamos, el primer cambio de diseño fue una portada blanca, esa que hemos visto antes del Tintín, esa coincidió con un cambio de diseño. Sí, ya en 95, 96, ya cuando empieza... En realidad fue contrario. O sea, a ver, tú los primeros números, los primeros años, podías ver una maquetación bastante sencilla o bastante simple o tal, porque las herramientas no daban para más, ¿no? Pero cuando empezaron a salir herramientas de diseño más potentes que permitían hacer más cosas y tal, se aprovechaban todas. Y de hecho, al lector de la época, lo decía antes José Luis, es verdad que el lector medio, la edad media del jugador de videojuegos y del lector de juegos consolas en aquella época rondaba los 13 o 14 años, la media. Y entonces eran las cosas cuanto más histriónicas, más chillonas, más colorines, más figuras, más mejor, más chulo, ¿no? Entonces se ven muy bien los primeros números de Quark cuando eran todos desgrabados por todos los sitios, y cuando empezamos con InDesign, con los efectos de los PSDs que podías integrar y las
Sublime en todas las tipografías, o sea, eso, claro, cuando tenías herramientas más potentes, ahora la muerte. Claro, Por eso ahí sale la... ¿Eh? Por eso ahí sale la... Porque en esta época ya tenían un 16. Puede ser, puede ser. ¿Sabéis cuál es actualmente la edad media del jugador de videojuegos en Europa? 32. Ah, 32. Creo que el año pasado, uno de los certames que estuvimos hablando de que sí que hubo un cambio de logotipo en Superjuegos y sí que afectó a las ventas. Sí, yo no estaba, pero bueno, Marco lo ha contado muchas veces que efectivamente llegó un director general que pusieron que, bueno, como si el Grupo Z tenía sede en Barcelona y sede en Madrid, bueno, pues un grupo editorial de Barcelona, en Madrid tenían en la calle Donel una oficina bastante gorda, un edificio entero, y este director general cuando llegó, hay un fenómeno que ocurre, que seguramente os ocurre en vuestros mundos profesionales, seguramente os pasa también, que es cuando alguien superior a vosotros esté con un proyecto, con un producto, y es el hijo del jefe, o el primo, o la prima, la que opina sobre el producto, y entonces al día siguiente cuando va a trabajar dice, es que mi hijo, mi sobrina ha dicho hacerlo así, ¿no? Y entonces en Superjuegos pasó algo parecido. El director general vino a decir a Marcos y compañía que había que cambiar la revista y la cabecera, porque no me acuerdo si lo veían muy infantil o algo parecido, porque le gustaba una revista que se llamaba Screen Fan en su momento, que era una locura un poco global, un poco gamberra. Y entonces Superjuegos cambió el logotipo de la maqueta. Y creo que el guantazo fue tan grande que no sé si te ha dado unos números en volver al anterior, pero ya pierdes a esos lectores. De hecho, si os fijáis, o sea, pese a todos los rediseños o posibles cambios de imagen, el logo de Hobby Consolas, en realidad lo único que le pasaba es que pasaba de ser plano a ser 3D. No, a tener un biset, a tener algunos efectos así. Pero, o sea, Así. me cansaba rápidamente de eso que, por ejemplo, en Superjuegos, pues estaba con mis colegas, estaba con Marcos, con Bruno, con Luca, con mi hermano, con el otro, y me marché. Claro, el hobby no tenía ningún motivo para irme, porque estaba con Marcos, estaba Bruno, Sonia acaba de llegar, no me dio tiempo a conocerla mucho, pues llevo 3 semanas realmente. Pero es que yo me cansaba de los trabajos, pero cansarme, o sea, de esto de... me llamaban de otro sitio y me iba. Entonces era así, eso fue hasta el año 99, luego ya me cambié. Pero esta época sí es esa. Y hubo veces que efectivamente cobraba más y otras veces, como te digo, cuando fui a Grupo Z cobré menos, eso seguro. Pero vamos, que fue, ya te digo, es... Bueno. Pero los sueldos eran equivalentes a los... Bueno, a ver, cuando empezamos en hobby... Se hacía mucho más, o sea que se puede pensar que a lo mejor sí, pero realmente eran más altos. Hobby consolas, los primeros números... Bueno, primeros números no, hasta agosto. Hasta agosto del 92, desde junio del 91 hasta agosto del 92, en Hobby Consolas ganábamos unas 75.000 pesetas. Más o menos. Y ya en agosto, viendo que habíamos pasado de, no sé si eran 80 o 100 páginas a 180, pues ya fuimos a Madrid y dijimos, Mario, nos tenéis que subir. Y ahí conseguimos, creo, llegar a 130.000 pesetas. Posible, pero yo entré ganando 100.000. Pues eso. Y entonces fue conseguir el aumento y me fui. O sea, tardé exactamente, pues me parece que fueron 2 semanas. No, coña, no me tengo ni acordar el sueldo subido. Pero tú contaste que te ibas a hacer un máster de cine o algo así. Y hice un máster de cine. Hice dirección cinematográfica en el TAI, que esa la que pasaba en aquella época que quería hacer cine. Lo que pasa es que luego me di cuenta que era mejor dedicarme a los videojuegos, que es más divertido. Cosa de la que me arrepiento. En cambio, por ejemplo, de hobby a Nueva Prensa, el sueldo era más o menos el mismo, pero lo que pasa es que había muchas colaboraciones para hacer y entonces pues, el sueldo subía bastante. Eran colaboraciones que no eran sueldos, digamos. A ver, me acuerdo que hubo un reportaje que puso el diario ya en aquel momento, en aquellos años, que me hizo mucha gracia porque apareció un día allí, no sé qué redacción estaba, no sé, parece que estaba lleno de editores. Y lo tengo guardado por casa porque mi padre era muy de guardar periódicos y estas cosas, ¿no? Cuando van a la selección española y tal, estas cosas, pues guardaba periódicos. Y una de las cosas, cuando salíamos en algún periódico, pues también lo guardaba. Y en este me tocó salir, fueron allí a la redacción de Última Generación, donde les di a hacer un reportaje, y me hizo mucha gracia porque nos llamaban caballos blancos. No sé si era un término que se inventó en aquel día, porque éramos como un tipo de periodista difícil de encontrar,
porque era muy complicado encontrar a alguien que supiera escribir y supiera de videojuegos. Decían que era por lo menos era una cosa como una combinación, como las alineaciones de planetas, que no sé cómo Zapatero decía, pues eso. Se diría un unicornio. Un unicornio, efectivamente. Y me hizo mucha gracia porque era un reportaje de 2 páginas, en un periódico Sábana de eso del diario, hablando de estos chicos maravilla que viven de videojuegos y hacen revistas y están súper cotizados. Bueno, cotizados. Pues, a ver, en grupo Z, pues el sueldo a lo mejor del redactor jefe era 250.000 pesetas, más o menos. Pues eso. Y luego Grupo Z, si estaba muchos años, pues aquí no estuve, pues ibas acumulando, porque era una empresa muy tradicional en el sentido de trienios y no sé qué, no sé cuánto, pues iba sumando. Yo no llegué a tanto porque yo entré en el 93 y me fui en el 94 al final. O sea, no me dio tiempo. Bueno, que tú la antigüedad de la disfrutabas poco. Yo nada. Me iba con la parte proporcional de las pagas y En Axel no te la subían. Si te vale de algo, en Axel no te la subían. Ya. Bueno, pues eso, pues entramos en el 98 y la tercera parte del máster que tuve fue que llegó la empresa de aguas de París, que se llama Aguas Interactive, y entonces llegó y compró la multimedia, y entonces, pues de un día para otro, pasamos de ser una empresa familiar española, vamos a decir, de los Ruy Pérez, que es un editorial de toda la vida, a ser una empresa francesa. ¿Vale? Aguas Interactive, que luego fue Vivendi, y que Vivendi tenía en España una distribuidora, bueno, Aguas, que era Cocktail Vision, no sé si alguno se acuerda de los juegos que lanzaba Cocktail Vision, que tenía Sierra Online, tenía Activision, tenía Blizzard, con lo cual hubo un momento en el que ya cerraron ERE. Fue en el 99 realmente, ¿vale? No fue en el 98, el 98 fue la compra, pero cuando ya se materializó todo fue en el 99 y entonces ya ERE se la cargaron, cerraron la marca completamente porque se quedaron con Cocktail Vision, que se convirtió en Vivendi Interactive en España, que con el tiempo se acabaría convirtiendo en Activision, en Blizzard por otro lado, y luego finalmente en Activision Blizzard. Que ahí viene la historia de la distribuidora de... Y bueno, pues es que esto lo cuento porque luego en el año 2001 las turbulencias que hubo en Axel, cuando llegó la crisis.com, que se cerró la página web de Axel de videojuegos, Conectajuegos, me acuerdo además hablando con Sonia, que estaba un poco asustada por las ventas, las compras que venían, y yo estaba como si estuviera en la playa tomando el sol, porque claro, después de estos 3 años ya particularmente me daba igual lo que ocurriera, porque sabía que íbamos a salir vivos. Pero bueno, yo estaba en todavía en aquella época y ya estaba la cosa normalmente. Pues para mí fue un año de inflexión, porque os diré, yo a estas alturas, o sea, Juan Carlos ya se había quedado solo como director de mi integración, ya por mi salario de hobby consolas, y gran parte del peso de hobby consolas me lo estaba comiendo yo. Y no os podéis imaginar, porque mientras que era un jueguecito, jaja, yo me hago mis análisis, mis reportajes, vale, pero bregar con las compañías, con una mano izquierda que te mueres, con los lectores, o sea, era terrorífico, ¿no? Porque esto de vendidos y los maletines es de siempre. Entonces, yo leía todas las cartas que llegaban a la redacción, que todas eran cartas que eran sacas a veces, y por el mismo número de la revista podías tener el mismo número de cartas diciendo que no es un vendido a Nintendo que diciendo que no es un vendido a Sega, ¿no? Y entonces eso ya me traía por aquella amargura, ¿no? Un cuidado. ¿Cuántas páginas hemos dedicado a juegos de Sega? 16. Pues hay que darle 2 más a Super Nintendo de donde sea para que sea la misma, ¿no? ¿Cómo llamamos 14? ¿Descubriste Twitter antes de que lo intentaras? Sí, era más lento gracias a él y con menos ruido, no quitaba. Era, pues eso, era agotador, ¿no? Las compañías igual, una mano izquierda que había que tener ahí con él. Es que Nintendo, es que la nota, la puntuación. Entonces yo estaba muy cansada porque os digo que curraba muchísimo esta manera. Éramos muy fanboys todos. Yo ya, dije, mira, yo he aprendido todo lo que tenía que aprender, como contaba antes, digo, yo me pido. Y entonces iba a ir detrás del despacho de mi jefe, de Mario Gómez, a decirle que me voy. Un culo inquieto, dices. Sí, oye, yo llevaba ahí desde el 92. Un culo inquieto en el 98. Digo, yo no puedo, pero es que era porque yo no podía ver. Digo, yo me voy. Y atrás de decirle que me voy, cuando me dice que los nuevos dueños, Axel Springer había comprado Hobby Press con la intención de lanzar Computer Hoy, ellos querían lanzar Computer Hoy en España, pero claro, lo que tenía
H.L. Clicker en España era Nuevo Estilo, Mi Casa, Novias, Veintitantos, como que una revista de informática no pegaba mucho. Entonces compraron HobbyPress para lanzar con el logo de HobbyPress Computer. Y claro, cuando llegaron los alemanes dijeron, oye, ¿por qué no tenéis una revista de PlayStation a estas alturas de la vida, que las habéis tenido de todos los colores? Y con el éxito que tiene la consola, ¿cómo no tenéis una revista de PlayStation? Y entonces cuando yo entraba al despacho a Mario, le dije, oye, que me dijo, hacer una revista de PlayStation, y dije, hostia, que me quedo. Porque claro, eso implicaba salir de hobby consolas. O sea, era quitarme de encima... No digas que... cosas de hobby consolas que no me gustaban y que era lo que realmente me estaba abrumando. Entonces, la historia es que esto fue a finales del 98 y la revista tenía que salir en enero del 99, la nueva revista de PlayStation. Pero daba igual porque yo en ese momento, como estaba tan alto de hobby, había ido pensando cómo haría yo una revista de PlayStation. Entonces tenía un montón de ideas en la cabecita y dije, pues venga, ahora para adelante. Lo más gracioso es que, mira, fue tras el 98. En Ocarina of Time, cuando yo me fui a hacer la revista de PlayStation, yo me llevé a un redactor de hobby consolas para que le hiciera conmigo, no le iba a pasar. Y lo último que él hizo en hobby consolas fue Ocarina of Time, que Alberto Lloret, que se tuvo que ir a no sé qué pueblo de Alemania, de no sé qué, y yo mientras esperándole para que viniera conmigo a hacer hobby. Lo último que hice en hobby yo creo que fue el Apocalipse. ¿Os acordáis aquel juego de acción de Bruce Willis? Pues yo creo que eso fue lo último que hice en hobby consolas. Ya pues pasa. Bueno, pues en el 99 ya Herbe se la carga, van a hacer una fusión con Cocktailvision y van a fusionar Herbe con Cocktailvision. Yo me quedaba en la nueva estructura, o sea, yo iba a seguir en Cocktailvision, pero pues eso, fui a mis principios, me marché. Perdón. No, no sé si la pregunta es comprometida o da igual. ¿En algún momento, independientemente de la revista o del año, os habéis sentido presionados por la dirección de la revista a la hora de puntuar algún juego? Paso para Yo no, te puedo contar el ejemplo de Red. O sea, por ejemplo, no te digo tal puntuación, sino cuando lo han visto, ¿no? Antes de... Sí. Ya. Oye, yo no, o sea, si queréis No, yo te lo digo de verdad, yo no. Lo que más cerca he estado de presionar ha sido con el Rise of the Robots en Superjuegos, que bueno, siempre pensamos que había ahí algún interés publicitario por parte de alguien de la revista, que no éramos, bueno, que no eran Marcos, ni Bruno, ni compañía, sino que eran otros. Si ves el staff, lo pillas rápido. Y prueba de ello es que se revolvieron contra esa intención y la preview de Superjuegos la firma Judas Iscariote. Obviamente estaba puesta de que fuera Judas Iscariote. Y la review no se hizo nunca. O sea, nunca se hizo la review. A ver, esto es como todo, ¿vale? No hay lugar, yo presión de decir, oye, esto es un 99%. Que a alguien que yo conozca le han dicho, oye, ¿has de quedar una buena nota? Sí. Pero la persona a la que se lo han dicho ha dicho, pues si le quieres dar tú esa nota, pues ya sabes lo que vas a hacer. Entonces, todo el artículo lo pones. Por ejemplo, yo he escuchado el caso del juego de la película de King Kong, que de varios redactores de España, especialmente en el programa de House Grouping, dijeron que ellos tuvieron mucha presión para ponerle una nota. Es más, bueno, Sergio mismo dijo que... King Kong, de Ubisoft. A ver, te cuento la historia de King Kong. Yo te digo cómo la viví. Ubisoft en España tenía un departamento de marketing dirigido por una persona que era muy peculiar, que es Roberto Bayón. El segundo apellido también es con R, le llamamos la triple R, y era un tío que, para que os hagáis una idea, pues llegaba al Hobby Premios y le dábamos un premio por algún juego del año que fuera de Ubisoft, no sé qué tocara. Pues gente que ponía Splinter Cell, pues tú ganas un premio, pues subía a recoger el premio, ¿no? Y era un personaje tan curioso que subía a recoger el premio y decía, bueno, gracias, sé que me he dado este premio porque he perdido 300.000 euros este año en Hotpress, por ejemplo. O sea, un tío muy peculiar. Y era un tío que no se cortaba un pelo en decirte, bueno, quiero aportar el King Kong y quiero una buena nota. Te lo decía así, ¿no? Luego estaba el redactor, que se lo permitió, que no.
Yo, por ejemplo, tenía mucha confianza con él, yo me llevaba muy bien con él, todo el mundo le odia en el sector, todo el mundo. A mí me parece un tío cojonudo, pero... Yo me llevo muy bien con él. Sí, sí. Pero es un tío, para mí es un tío cojonudo. Bueno, yo mira, te voy a decir una cosa, para que os hagáis una idea. Yo me fui en mayo del 13 de Axel, y creo que fue, pues, no sé qué día me fui. Pues 2 días después de irme, me tiré 5 horas hablando por teléfono con él. Yo creo que no hablaba nunca más con nadie por teléfono que con Roberto ese día. Pero ¿qué pasaba? Que es que a mí me pedía la portada de King Kong, en Computer de Juegos además, que ocurrió, y yo le respondía con la misma burrada, ¿sabes? Porque le decía, vale, pues si quieres King Kong, tienes aquí en mi cuenta bancaria 1 millón de euros. Lo decía realmente sabiendo que tú me estás pidiendo una cosa que yo no te voy a dar, y yo te estoy pidiendo una cosa que no me vas a dar. O sea, en el sentido de hablar de coña a los tíos, ¿no? Si otro redactor que no tiene esa confianza con él, para tratar con él, le dice lo mismo de la portada de la puntuación, a lo mejor se siente intimidado. ¿Yo sabes lo que le contestaba a Roberto? ¿Eh? Cuando empezaba, bueno, porque tal, porque yo quiero. Claro. Yo le decía, mira, tío, que a mí me da igual, que yo voy a ganar lo mismo. Claro. O sea, cuando empezaba, yo voy a invertir 300.000, digo, que a mí me da igual, yo voy a ganar lo mismo. Sí. Es verdad, pero también era Klein. A Klein, yo me acuerdo con uno que sacó para Nintendo 64 una moto que era... Forsaken. No, Forsaken no, uno de las motos futuristas. Stringy era. Stringy. Pues no sé qué le dimos, nada más en esta revista de Juegos de Cine. Pues me llamó el Product Manager, que la vida no sé qué, la vida no sé cuándo, bueno, pues haces así con teléfono, te lo retirabas un poco y cuando ya escuchabas que ya había bajado el tono, pues ya todo eso por la oreja. Ya está. Pero sí, con King Kong lo que pasa que es verdad que Ubisoft se metió en un lío. Porque claro, pagarle a Peter Jackson esa licencia, una pasta. Entonces, claro, te dicen desde Francia, hemos firmado con Peter Jackson, tenemos la versión de videojuego de la película King Kong, que va a arrasar. Claro, en principio se emociona. Pero cuando luego después le vienen con las cuentas de lo que les ha costado la licencia, dicen, hostias, ¿esto cómo lo vamos a pagar? Bueno, pues hay que vender juegos. Bueno, es que para vender juegos tiene buenas puntuaciones. Entonces, ¿qué hacen? Se ponen más pesados, más intensos. Pero, por ejemplo, en el caso de Computer y Juegos, que es el que me tocó a mí, me acuerdo que nosotros le dijimos, tú mándame los materiales de portada posibles, mándame materiales buenos, mándame el juego, lo analizaremos, y si le damos portada, te enterarás cuando la portada esté hecha. O sea, cuando ya esté la revista en el kiosco. No te lo voy a decir si es portada o no es portada. Y eso fue así. Y le dimos portada porque fue el mejor del mes. Y eso lo puedo asegurar que es así. Entre otras cosas, también es un juego que me encantó, me gustó muchísimo, se lo acabé comprando, yo qué sé. A mí en PC me lo regalaron, porque obviamente te mandan para tenerlo y tal y cual, estas cosas que tenemos esas preventas. Yo no sé si alguno le llaman maletines, pero es así. Pero yo es un juego que me lo compré en todos los sistemas. Como me compré años antes el Sensible Soccer, lo tengo para Game Gear, para Master System, para Mega Drive, o sea, pues es un juego que me encanta. O el Canon Fodder, pues me he comprado para Mega Drive, para otro, para otro y para otro. Pues King Kong me pasó lo mismo. Al margen de que me lo de PC, me lo compré. PSP, me lo compré, yo no sé en todo lo que salió. Pero que sí, que eran los Ubisoft muy pesados, sí. Vamos, el problema también es que ya no solo las compañías, sino de la misma revista. Ya digo, yo he escuchado en la revista que, vamos, gente de la misma revista le decían, mira, te daban un juego, es que lo dijo Sergio Caduco, o sea, al mismo le dieron el juego, a él le pareció malísimo, le puso un 50-60 y le dijeron, mira, que suya no, que no, y se lo mandaron para otro redactor. No, pero ahí tienes que ver quién dirige la revista. Claro. Por eso que ¿no? me imagino que Claro, habría casos. verlos ahí. Y puede que incluso vaya por encima del director de la revista. Claro, eso en ya... muchos casos. Pero yo lo que hiciera, ya son... hobby consola salvaba. No lo sé, no dijeron en el medio porque además no sé. Sergio estaría de hobby consola, ¿no? ¿O dónde estaba? Sí, pero hace muchos años que no colabora. Hobby, no lo sé, es que no lo sé. Sí, Hobby, En King Kong. No sé, conmigo no está. Ya te digo que yo la parte que estaba no era la parte de Amario. Yo estaba con Cristina Fernández, que llevaba Micromanía, que llevaba Computer y Juegos, que llevó luego otras revistas más, incluida Retro Gamer, y el Retro Gamer llega a España por Cristina. Pues a nosotros es que a Roberto le hablábamos muy claro. Y cuando nos venía con cosas de esas, se lo decíamos con la misma claridad que no lo decía, se lo respondíamos. Tú sabes, Roberto Rollón, antes de estar en Ubisoft, estaba en Electronic Arts. Y en Drosoft antes. Y antes entró. ¿Sabes qué fue lo último que hizo Roberto Rollón el día que se iba de Electronic Arts a Ubisoft? O sea, su último día en Electronic Arts. Sí, eso fue. Me llamó, por eso me llamó y me dijo, ¿qué nota le vas a poner a FIFA? Y en ese momento de que se iba, le mandé un grupo.
Y dije, Roberto, vete a tomar. Si habéis visto el vídeo del Roberto es así. Si habéis visto el vídeo de la entrevista de Mario, el número 3 de Pixels, él cuenta con él, precisamente con Roberto, que tienen una movida con un FIFA en electrónicas, y entonces Roberto le llama a Mamen Perena, que era la directora comercial, a Mario Gómez y a, no sé si como a del Campo, no me acuerdo, eran 3 los que iban. Los tuvo 1 hora esperando fuera del despacho, fuera 1 hora esperando, después de haber quedado con ellos, salió a la hora y les dijo a los 3, os he llamado para que vengáis porque os quiero mandar a tomar por culo. Eso es lo que hizo este Roberto que yo te digo, que Le casé. es como eso, ¿sabes? Hay que conocerlo. Entonces, hay que conocerlo. Pero vamos, ¿qué ha pasado con eso? Ha pasado con los Assassin's Creed, ha pasado con los Enders, ha pasado con el Eden World, ha pasado con el Splinter Cell, Con el Príncipe de Persia. el Príncipe de Persia, no saben lo pesados que se pusieron con el Príncipe de Persia. Pero tú le decías lo mismo, decías que no, tío. O sea, tú, si quieres meter publicidad, mira, llamas a esa persona que está ahí, que se llama Mónica Revilla, o... Marín. Eso, Mónica Marín. Revilla es que le ha gustado Mónica, ¿no? De Sony. Pues, vete a hablar con Mónica para la publicidad. Pero si quieres a mí hablarme de contenido, mándame el juego, mándame el material y ya hablamos. Pero porque teníamos esa facilidad de que yo sí le decía las cosas como él me las decía a mí, o se las decía Sonia, o se las podía decir otro. Pero claro, si a lo mejor hay un redactor que entra en contacto con Roberto, pues yo entiendo que quede un poco intimidado porque era muy bestia, pero muy bestia. Y no sé hasta qué punto... Y te hace la técnica de si cuela. Yo te lo pido con vago, Mira, si tú sabes de tu problema. ¿Sabes una cosa que se tiró toda la vida, que he conocido hasta hace nada? Hasta hace la fiesta del año pasado de la homenaje del juego español. Trabajó en una temporada en Psygnosis, tuvo que ver, ¿no? ¿Cómo estuvo en Psygnosis también? Haciendo algo. Lleva en Psygnosis, a lo mejor a través de Electronic Arts o algo así. Pues sí, El caso es que tiene una cazadora de G-Polis. Una cazadora temática de G-Polis. De G-Polis aquí en la banda o donde fuera. Cada vez que nos cruzamos con él, te vende la cazadora de G-Polis. Esos 15 años seguidos diciéndote que te vendía la cazadora de G-Polis. Que eso es el meme. No es coña, te lo puedo decir. Sí, pero es que... Era así. Y se fue de Ubisoft y le llamas y dice, por cierto, José Luis, sigo teniendo la cazadora de G-Polis. Pues tío, pues sigue teniendo, que no te la voy a comprar. O sea, que es un tío muy peculiar. Claro, un tío muy peculiar, que si lo tomas en serio, que es lo que hacen a lo mejor pues esos chavales, pues a lo mejor, ¿sabes? Pero bueno, yo le tengo mucho cariño, a pesar de que es muy bestia. Y bueno, el King Kong de verdad que impresionaba mucho, pero en mi caso por lo menos tengo al otro amigo, nada, yo tengo que cargar y no hacerle portada lo que hemos hecho sin problema, seguro. ¿Ya está? Sí, yo creo que bueno, pues volvemos a la dura realidad. El DeLorean parece. No, ahora vamos a acelerar, ahora se acorta la sala. Bueno, Juegos y Días es una revista. Por vosotros son las 7 menos un minuto, o sea, Hemos empezado, ¿a qué hemos empezado? ¿a cuándo me empezaste tú? ¿Qué pasó? Si venís a la 1 de la mañana, sigo de aquí con el micrófono. Tiene algo detrás de esa cama. Sí, muy bien. Bueno, esa revista es la primera única vez que he trabajado en un misil teledirigido, porque esa revista nació única y exclusivamente para evitar que la competencia de Axel Springer en Alemania llegara a España y sacara una revista de videojuegos. Axel Springer compra Hobby y entonces ellos piensan que tienen el monopolio, entre comillas, de las revistas de videojuegos en España, y entonces Bauer, que era la editorial competencia de Alemania de Axel, saca Screen Fan en España. Y entonces lo que hace Axel directamente es coge la revista de Screen Fan y nos dice hay que sacar una revista como Screen Fan en Hobby Press, que se va a llamar Juegos y CIA, y que va a estar abierta mientras esté abierta Screen Fan. El día que Screen Fan cierre, esta revista cierra. Y efectivamente así pasó. Cerró Screen Fan y al mes siguiente cerró esta. Lo que metió en el ajedrez, ¿no? Lo que metió en el ajedrez. Yo me sentí como un marine, que era como asalta la playa. Y asaltamos la playa. No, es broma. Bueno, yo entré, fijaos cómo estaba harto de las distribuidoras. Pues que Cristina, que fue la que me llamó, Cristina Fernández, pues me llamó para venir a esa revista y a pesar de que Sonia alucina que haya vuelto, porque después de los episodios de Grupo Z de Hobby Press, me acuerdo el primer día que volví, después de 7 años fuera, después de 7 años fuera de Hobby, pues vuelvo y cuando veo a Sonia me dice, ¿pero tú qué haces aquí? Me acuerdo perfectamente, estábamos comiendo. Me dijo, ¿pero tú qué haces aquí? ¿Pero cómo te han dejado volver? Y palabras textuales. Dije, ya. A ver, pues hubo demandas y todo por medio. Pero no sé qué pasó con ellas, pero hubo demandas. Pero ellos se la mano. Pero lo metisteis vosotros con vosotros.
juegos tú, claramente. Pero qué jeta. Qué jeta. Bueno, pues eso, el juego se hiciera, ahí está mi sí. Nada, yo nací en Birmania y mi vida acabó. Y poco más puedo decir, porque es verdad que desde el número 1 de Birmania, pues yo me colgué las llaves de Hobby Press en el llavero de las llaves de mi coche, porque llegar y no tener las llaves de la oficina, porque yo estaba allí todos los días, cuando digo todos los días, incluimos sábados y domingos. Menos un fin de semana al mes, después de cerrar, ese fin de semana me lo cogía. Porque no dábamos abasto. No dábamos abasto, eso sí me cogía. ¿No? Yo le abría la puerta a la guardia de seguridad y la guardia de seguridad se despedía de mí por la noche cuando se iba. No, ríes, en serio. O sea, luego lo pienso así con perspectiva y digo, ¿y cómo coño lo hacía? No, o sea, con la juventud y esas cosas que es lo que tiene, ¿no? Yo recuerdo haber estado un día entero, una noche entera y el día siguiente entero, sin pasar por casa en ninguno de esos momentos, ¿no? Y ahora, si me dan las 10 de la noche y estoy haciendo algo, ¿no? Pues, ¿cómo lo hacía? Pues no lo sé, pues la juventud que es lo que tiene. En Grupo Z nosotros tuvimos un día una cierre de superjuegos, entramos un martes por la mañana y salimos un jueves por la tarde. Y eso, lo que pasa es que te da igual. Bueno, que le da gloria ahí dentro. Que le da gloria ahí dentro. Bueno, si abrimos las ventanas. Yo no tenía en esa época, estábamos abajo en el sótano. ¿Dónde estuvo Ignacio? Sí. ¿Te acuerdas? Pues ahí no tenía nada de play, pero en la zona no había ventana. Bueno, 2000 era como 99, con las dos revistas iguales. En el 2001 decía, como cerró el misil, posición, pues hay una revista que es Computer Spiele, que vende en Alemania como medio millón de revistas todos los meses. Y entonces Axel dice que la saca también en España y entonces la llaman Computer y Juegos. Lo más reseñable de esa revista, algo que lo contaré, es que es la revista con los análisis más objetivos de la historia del videojuego. No hay discusión posible porque si no, no sé. Si queréis algo más objetivo que eso, se valoraba cuánto tardaba en minutos en instalar el juego, si tenía soporte técnico por telefónico, si había un fax para escribir a la compañía, cuántos gigas o megas en aquella época se instalaba. Y luego en esta parte de abajo, donde están los rendimientos de los ordenadores, se probaban 36 equipos y se le daba una puntuación en cada rendimiento de cada equipo. Todo eso hacía un porcentaje que llevaba al 8,05. Y entonces nosotros veíamos eso, o sea, nosotros cuando hacíamos una tabla no sabíamos la puntuación del juego, obviamente, pero bueno, era así. Esto era el método alemán y teníamos un Excel que cuando nos mandaron para traducirlo, no traducir del español del alemán al español, sino para adaptarlo a la revista española, pues creo que fue lo que más nos costó hacer, con diferencia. Tú sabes que ningún juego hoy en día pasaría puntuaciones ahí. No, todos sacan un 0, porque las cosas que se piden ahí, obviamente de allá, pues si tiene manual, si está en español, si el manual tiene enlace a la web, o sea, que si crean unas valoraciones que... Pero bueno. Si tiene, no se enlaza a ningún lado. Sí. Esto es como lo del seguro. No, tal cual. Era una revisión, Era una revisión, o sea, nosotros nos veíamos mucho y claro, cuando, pues imaginaos esta tabla cuando llegó el King Kong, ¿sabes? Pues las risas se veían en... cuando me decía algo Isauro de darle una buena nota, yo, claro, le decía... la culpa, que claro, cuánto dinero ha puesto. No, le decíamos, vete a registrar a la santa tabla, que básicamente es esta. Cuando alguien me pregunta lo de los análisis objetivos y tal, yo siempre los remito a Computer y Juego. ¿Tú quieres un análisis objetivo? Lo de Computer y Juego. Y salía cada cosa rara a veces que claro, me lo flipaba. Al final tenemos que hacer como negrera y el factor corrector. Y entonces ahí abajo, antes del 8,05, que veis dos líneas, ¿lo veis? Ahí había una parte que era como para subir o bajar. Porque es que claro, si llegaba un Age of Empires, por decir algo, y te salía un 3,5, decías, macho, cargarte un juego porque no tiene soporte en español, porque el manual le faltan páginas, o porque tarda en instalar... Bueno, se valoraba si el CD tenía autorun. Si no tenía autorun, menos puntuación. O sea, es decir, llegaba a ese extremo. Si algún día tenéis ganas de pasar al rato y reíros, meteros en archive.org y mirar el Computer y Juegos. Esa flipa. Pregunta para Sonia, que estuvo en Playmania. Tengo entendido que la empresa Outward Habitat lanzó un título
que estaba dada para PlayStation 2 y Dreamcast, que al final pasó a Xbox, pero muy diferente, pero que lo tuvo Playmanía el juego. Yo lo juego. Ah, no, pero Mancho Odyssey. Mancho Odyssey, pero fíjate, no recuerdo haberlo jugado. Sí, de hecho tengo camisetas que pone Mancho Odyssey, tal, PlayStation. La fecha, o sea, de PlayStation. Pero... No, fíjate, no recuerdo haberlo. Yo es que soy muy fan de Ace Odyssey. O sea, a mí me fascinó ese juego. Me encantó. Y con la gente de GTI Interactive tenía un buen rollo y tal, y entonces estaba al tanto de todo. Fíjate, yo no recuerdo haber jugado el Mancho Odyssey en PlayStation, sí que iba a salir en PlayStation. Y yo de hecho tengo una camiseta con la fecha, que no me pregunten porque no me acuerdo, con la fecha de lanzamiento y la consola que pone es PlayStation. Pero no recuerdo haber llegado a jugar. Ni a de Dreamcast ni a de Play 2. No lo recuerdo. De Dreamcast menos, claro, porque no... Todo tipo de Mancho Odyssey no jugaba entonces. Lo jugué en Xbox. ¿Y algún otro tipo? No me gustó, porque cambiaron todo el rollo de tener que ir a andar cogiendo bolitas verdes, o sea, me había cambiado totalmente el concepto de Odyssey. Con lo cual tampoco me importa que al final no salieran. Pero no lo recuerdo. No recuerdo haberlo jugado. Bueno, pues en eso, ¿no? Estábamos ahí con Pepe y yo, como me aburría, debía de ser como me aburría, pues mi jefe empezó a hacer extras de guías. Sabéis que Playmanía llevábamos a Playmanía una separata central de 32 páginas, que las 32 páginas centrales se podían separar, llevaban una rota propia, y esas eran las páginas de guías y trucos. Entonces empezamos a hacer unos especiales de guías, cada 6 meses aproximadamente, claro, yo seleccionaba las mejores, que fue Playmanía y trucos, y duró mensualmente, no me acuerdo, puede que cerca de un año, que luego ya pasó a ser bimestral. ¿Bimestral? Sí, bimestral. Pasó a ser bimestral, porque obviamente pues no, más tiempo, no me acuerdo. Y entonces nada, teníamos Playmanía y trucos y luego más cosas. Alrededor de Playmanía, la revista fue un pelotazo, a pesar de que salió cuando ya había muchísimas revistas de PlayStation en el mercado. Fue un pelotazo, vendió muy bien, se puso, era la única revista no oficial de PlayStation que vendía más que la oficial de ese país. Pues fue un bombazo. Entonces, pues, en la oficial estaba Marcos Seguro, ¿eh? Pues eso. Lo siento. Quería decirle algo a Sonia por falta de respeto. Pero esas son datos, vendía más que juegos y consolas. O sea, y entonces empezaron a hacer 10.000 productos que giraban en torno a Playmanía, que había veces que me llamaban de producción y me decían: oye, que la galleta del CD no filma. O sea, el estampado que lleva un CD de lo que sea. Y yo le chutaba a Ángel la galleta del CD y me decía: no, esa no, el otro libro de... Digo, mira, tío, tengo tantos libros a dar, tantas galletas a dar que ya no sé lo que te estoy dando, ¿no? Y salían las Biblias, las enciclopedias de los trucos. Por suerte siempre contrataban mucha más gente para hacer todo esto. ¿Qué? Que contrataban a mucha gente para hacer esto, digo. Sí, bueno, toneladas. A toneladas. Y yo qué sé, pues Playmanía, llevaba los suplementos, en fin, o sea, era un carro, funcionaba muy bien, pero era que era ahí. Bueno, pues aquí lo único, yo noticias ninguna porque seríamos con videojuegos. Bueno, la única noticia es que dejamos de hablar de consolas y nos dedicamos ya exclusivamente a PC. ¿Por qué? Porque hablábamos, la revista alemana era multiplataforma, hablaba de consolas de todas, Play 2 y todo eso, en ese momento, y PC. Y bueno, pues a ver, internamente en Hobby siempre ha habido ahí, bueno, Hobby Press, Axel Springer, siempre ha habido ahí un poco... Fue una guerra que con videojuegos la sacara Cristina, la parte de Micromanía, y Cristina pues estuvo muchos años guerreando para proteger su territorio de los ataques enemigos, que no penséis que era Grupo Z, estaba en Hobby, sobre todo en Hobby Consolas. Entonces, pues Hobby Consolas tiene que ser la única revista que habla de todas las consolas, entonces pues dejamos de hablar de consolas y solamente hablamos de PC. Así que nos quedamos con Videojuegos y Micromanía como revistas de PC de la casa.
Yo aquí os traigo es el 2, el famoso 2 del P2 Manía, que mucha gente me pregunta muchas veces, yo no sé si vosotros tenéis curiosidad. ¿Tenéis curiosidad lo que el por qué el 2? No, ya ves, ya no... Yo a 2 años. Pues lo que ocurrió es que cuando salió Play 2, obviamente Playmanía empezó a hablar de Play 2 y se hacían análisis de Play 2 y tal. Pero es verdad, recordad que la consola salió cara, no tuvo una implantación rápida, no entró rápido, entonces yo dije, joder, yo voy a seguir cuidando al usuario de PlayStation. Entonces yo seguía dando portadas a juegos de PlayStation, de la 1, y dando mucha cobertura. ¿Qué ocurrió? Pues que los anunciantes empezaron a percibir que la revista era de PlayStation, pero no de PlayStation en global, sino de la primera. Entonces no hacían campañas de juegos de PS2 porque no era una revista de PS2. ¿Y cuál fue la solución? Pues faltarle el 2. Los que desaparecieron luego. Sí, pues no tenía sentido. Que yo, que Play 3 Manía, Play 4 Manía, no tenía sentido. Incluso le ha funcionado con la equipo. Que incluso le ha funcionado con la equipo, que también nos quieren con los nombres. Pues yo prefería no volverlo con nadie, ¿no? Ya Play Manía, pues a Play 4. Yo por mi parte sí que hemos jugado de juegos. Me volví un poco Sonia y dije, yo aquí hasta que me eche la Policía Nacional. Así que... Bien, ¿por qué? Porque le quitaste el 2. Ah, ¿lo quitamos el 2? En 2006. Pues quitamos el 2 en 2006, es curioso, porque yo no recordaba esto, pero ¿es esa portada seguro? Bueno, eso En el número siguiente se hizo un rediseño en general y ahí se quitó y quitamos el 2, se rediseñó todo y tal. Lo que no recuerdo es por qué quitamos el 2 un mes antes del rediseño, pero bueno, el 2 se le quitó rápido, o sea, en cuanto a la situación... Pues lo mismo, puede que el rediseño sí que fuera por eso, porque fuera salir la 3. Y bueno, porque ya llevaba ahí, no sé, llevaba muchos años el mismo diseño, empezaba a tener problemas. Cuando sale una consola nueva, tú tienes al final tienes que adaptar muchas cosas de la revista, porque a lo mejor no te vale ni siquiera la misma ficha que tenía, porque tiene peculiaridades distintas, pues formato. No, a lo mejor una 4.3 y la otra es panorámico, cosas de esas, ¿no? Entonces empiezas a hacer ñapas. Empiezas a meter parches, haces pegotes en la revista para intentar. Hay un momento que cuando ya has hecho muchos pegotes, no, y vamos a poner por los juegos de PS2 en rojo, que eran como todos los años, los de PS2 los de PS2 en azul, para que la gente los distinga. Hay un momento que ya toda la revista es azul, entonces ya el rojo Play que viene de no sé cuál ya no aparece. Entonces empiezas a hacer muchos... Cuando haces mucha ñapa para ir solucionando problemas de ese estilo, hay un momento que sale para la revista y toca hacer un rediseño para volver a unificar. Y ya está, no mucho más. Bueno, 2009 cierra el paquete de juegos. Básicamente nos tiramos un año bastante precario. En 2009 ya se nota la bajada de ventas del papel en general. En 2006 estábamos celebrando convenciones en Hobby, barra Axel Springer, en oficinas súper carísimas, celebrando que tenemos el 70% del mercado de revistas de papel, de videojuegos y de informática. Y 3 años después empieza la crisis del papel, básicamente. Entonces en 2009 cierra el capítulo de juegos y es ahí el punto y final, que eso es lo que yo pensaba, en hacer revistas de papel a lo largo de mi historia. Yo pensé que ya no iba a hacer una revista de papel nunca jamás y esa fue la última que hice. Así que... Sí. Nada, nosotros también lo empezamos a notar, obviamente. Pero es verdad que, bueno, como Playmanía y Hobby también, Hobby Consolas también venía de unas ventas muy altas, pues aguantabas mejor el golpe, ¿no? Ahí, en esa época empezaron a caer todas las revistas de PlayStation que había, iban cerrando una detrás de otra. Como cuando nos están arriba, la caída es importante. Era una caída que era de lectores, pero el principal problema es el publicitario que comentaba antes José Luis, ¿no? Cuando empiezan a irse de otras cosas, porque además la publicidad en internet es muy medible, muy cuantificable. O sea, es muy fácil ver cuánta gente ha visto mientras que en papel tú no les puedes dar datos, luego venían órdenes
internacional de que ya no se ha pegado el papel, incluso aunque aquí intentaban defender diciendo, mira, que en España va lento. O sea, en España el papel sigue funcionando mejor que, pues ya eran órdenes internacionales y entonces ahí se empezó a sentir mucho. No recuerdo... Sí, yo no recuerdo cuando... O sea, la revista de guías, por ejemplo, la revista de guías, claro, la terminaron cerrando. O sea, sobre todo, o sea, nunca tuvo publicidad. O sea, solo funcionaba de ventas, ¿no? Pero ya con internet funcionando, en otra cosa, una revista de guías en papel, o sea, que te tienes que esperar un mes a ver si hay suerte y viene donde está todo atascado en el juego, pues obviamente la gente se ve en internet, ya no tenía mucho sentido, ¿no? En mayo del 10 se lanza la web de videojuegos que se llama hobbynews.es y como yo cerré en octubre, noviembre, no me acuerdo del 9 con videojuegos, pues bueno, con Amanio nos encargamos, Amanio, yo y un equipo más de hacer la web. Que bueno, le pusieron Hobby News y la estrategia fue un poquito rara porque la idea era hacer 3 webs, que era Hobby News para las noticias, Hobby Reviews para hacer análisis y Hobby Compras, ¿no? Como si era para el tema como una guía de compras y tal, o Hobby Truco, ¿no? Eran 3 o 4 webs, con 3 o 4 dominios diferentes, o sea, la estrategia era marciana, realmente nunca se va a poner en marcha. Vamos, plan sin fisuras. No, mira, otro plan sin fisuras, se llama Hobby News, que decíamos, si antes hablábamos de Hobby Consolas, entonces, ¿qué es Hobby News? ¿Hobby qué? ¿News de qué? ¿De qué hobby? Pero bueno. Y luego eran todos para Hobby News, en teoría. Sí, se supone que todos trabajan. Se supone que tanto Revista Oficial Nintendo, que ya se llamaba Revista Oficial Nintendo, como Manía, como Hobby Consola, como Micromanía, íbamos a alimentar, a través de José Luis, a alimentar Hobby News. Y soy de eso de entre todos la mataron y ya solo se murió, ¿no? O sea, era, ¿y quién hace el análisis? Hobby Consolas o Micromanía. Entonces, no, yo no, porque si te doy mi contenido para la web, ahí empezó, bueno, yo me estrené como bloguera y me moló. me resultó divertido, no lo había hecho nunca y me moló. Bueno, pero ahí hubo sus tiras de afloja, sus follones, no era una estrategia. Bueno, a mí la web que más colaboró fue Hobby Consolas, porque le pedíamos cualquier cosa y nos daba, vamos, antes de pedírselo ya no la había dado, o sea que... Ironía... Sí, no, a ver, lo que os digo, bueno, pues como todas las empresas, tampoco éramos muy diferentes. Había allí alguien que protegía el producto suyo por encima incluso de los compañeros que estaban allí, cabeceras de otras revistas y nada, bueno, pues eso, es una web, cuando no se hace desde o sea, cuando no tiene lógica la estrategia y cuando no tienes un plan para surtirla de contenidos, pues pasa lo que pasó, básicamente. Que cada uno estaba en su pequeño reino llevando su revista y obviamente pues no quería que un lector que entrara a Hobby News y leyera un análisis del juego que fuera se encontrara que era el mismo análisis, o muy parecido, análisis que luego leía 3 años después en Micromanía, o en Hobby Consolas, o en Micromanía, o donde fuera. Entonces, bueno, pues hay un montón de indecisión por parte de los que mandaban, sobre todo también de poner los límites a las revistas y bueno, pues aquello fue, yo particularmente en 2012, pues hubo un primer ERE y me quise apuntar, pero no me dejaron apuntarme. Este fue en 2012. Bueno, en julio hay que decir que al margen del ERE, del cierre de Micromanía y de que echan un montón de gente súper buena que llevaba en la empresa 30 años, ¿Fue en 2012? El 12 de julio, en julio de 2012, Hobby News se convierte en Hobby Consolas, que eso también levanta un pequeño debate, claro, porque se llama Hobby Consolas y ¿por qué no Micromanía? Micromanía, ¿qué pasa? Que no nos olvidamos de lo que es Micromanía. Entonces, bueno, pues en su girón, pues podéis imaginar, pues se llama Hobby Consolas y a partir de ese momento, como se llama Hobby Consolas y hay una revista que se llama Hobby Consolas, pues bueno, pues eso, que hubo un montón de guerras, básicamente. Yo entonces ya me quise pirar porque pasaba olímpicamente de estas batallas y porque ya estaba cansado, no me dejaban apuntarme y seguí de julio a mayo del 2013 pues en una empresa que ya no era una empresa de comunicación, que la llevaba un coach que nos hacía subir a los
y que nos invitaban a que enseñáramos a los redactores a que escribieran mejor para que no hiciera falta editar. O sea, cosas así. Fue todo de barajuste por 8 meses, absolutamente, que era como si estuviéramos en la película de los Monty Python, literal. La calidad marca, cosas así se llegan a escuchar. Claro, porque para hacer las cosas con calidad tienes que dedicarle tiempo a más. Tiempo, hay que sale tiempo, claro, horas y personal. Y decidieron que Hobby ya, dejaba de ser una empresa de comunicación y se dedicaba a otra cosa. Y luego en ese Magnum pues dejaron reinar a... bueno, no voy a decirlo. Sí, venga, no voy a decirlo. Dejaron reinar al más incompetente de todos, básicamente. Y... ¿Qué? No, sí, sí. Entonces, algo que son las que... Venga, que siga, Bueno, pues eso. 2013. Ese barco que ya no... Internet. Yo estoy en Internet, ya me entrego al universo tenebroso, web, SEO, noticias, que no voy a contar que no sepáis. Nada de selección sigo, o sea, que son colaboraciones que no tengo ningún vínculo contractual, o sea, son colaboraciones que me pagan y sigo con ellos. Yo seguía luchando ahí con Germania contra el por ejemplo, el lanzamiento de GTA pues, nos salvó la vida porque hice una guía de las que se hacían antes, que se vendía independiente, o sea, un suplemento, y curiosamente funcionó como las guías que funcionaban antes, ¿no? Pero pues porque era con los mapas oscilandones y las cosas, los ítems y todo. Que fue un sufrimiento, por cierto, pero bueno, tiempo tarde. Venga, dale. Bueno, yo sigo las webs y de vez en cuando colaboro con cosas que me mandan en Hobby Consolas e incluso pues en los Obsequium de este libro de la ley del crimen tengo un capítulo. Bueno, me iba matando el gusanillo de videojuegos, seguía haciendo cosas pero no formando parte de una redacción ni nada parecido. O sea, sobre todo temas buenos, que era lo que estaba. No, aquí me empezaron a mí a caer marrones, porque como todo se iba reduciendo, pues me caí de la revista oficial de los Sims, que en ese momento la convertimos en una revista nativa digital, molaba todo. O sea, era una revista esta para iPad y iPhone, o sea, y teléfonos, para tablets y teléfonos, pues eso, enriquecida por todos los lados, eso con galerías, ahí aprendí un montón, porque eso no lo habíamos hecho nunca. Y luego seguimos, el acuerdo con Electronic Arts se mantuvo y eran vídeos y tal. También Retro Gamer, básicamente un poco coordinarla y controlar un poco el tema de Retro Gamer. Y nada, yo seguía aquí con permanente, sí, claro, esto es muy tarde. En 2016 ya me acabó la intervención. No me acuerdo, en la revista oficial Nintendo de repente también me cayó el techo. Yo en un momento tenía un cacao mental. Decía, joder, ¿para qué trabajo? O sea, yo tenía un cacao mental y digo, bueno, pues oye, pues nada, pues ya fue un poco como volver a los orígenes, porque al final estamos hablando siempre, ¿sabes? O sea, cuando no era una era otra. Dime. ¿Es ese año que nació Retro Gamer en España? No, Retro Gamer en España la trajo Cristina, sí. ¿Qué año? La hizo el equipo de Micromanía como en el 12 de por ahí, o en el 11 incluso. Sí, luego se la quedaron el área de tecnología, o sea, computer, había varias áreas en CODP. Consolas o sea, el área de consolas, el área de juegos de PC y el área de tecnología, que era una revista solo de... Pero se quedaron con Retro Gamer. No saben muy bien por qué. Cuando ese área se desmoronó un poco, Retro Gamer volvió al videojuego, que era lo lógico, y se externalizó. Y luego yo no recuerdo exactamente por qué me cayó a mí. Andaba por allí y... Bueno, en 2011 salió un compendio, creo que fue en 2011 o por ahí, que salió un compendio de hardware que sacó Retro Gamer en Reino Unido con un histórico que repasó al hardware de consolas y ordenadores de los 80. Sí, fueron dos números, ¿no? Y fueron como dos especiales, todo eso lo llevaba a la parte de Micromanía. Lo que pasa es que cuando en 2012 se cargan a toda la parte de Micromanía, porque cierran Micromanía y echan a toda la gente que hace Micromanía, pues ahí ya fue cuando empezó a dar vueltas por toda la editorial, hasta que acabó con Sonia. Yo nada, los vídeos anecdóticos... Todo el equipo externo, o sea, no había nadie ya dentro. Y con Revista Oficial Nintendo pasó un poco lo mismo. O sea, todo el equipo, maquetación, redacción, todo estaba externalizado. Yo era la única que estaba dentro.
Yo nada, Manía sí seguía. yo te un segundo, yo entro. Yo le voy a reparar el agua, José Luis. Sí, ojalá. Yo contacto con la política y salgo los 2 años corriendo y colaboro de vez en cuando puedo con, bueno, pues, Hobby Consola, Retro Gamer, lo que pasa es que no lo he puesto, y bueno, New Superjuegos, que tuvo 4 números y no sé cuántos o 3 también. Cuando estuve en me tocó. política, que dice que es tan ilegal, el tío era muy ilegal. Entonces decía que Yo. no podía cobrar nada porque estaba en política, no podía cobrar trabajo, era incompatible con el puesto político que tenía. Y me decía, dame algo que te lo hago gratis. Y yo le decía que no, tío, yo por principio no permito que nadie trabaje gratis. Y nadie es nada, mala persona. No, Pero es verdad que... eran las condiciones. Bueno, yo en el 17 entro a trabajar en Movistar Riders, que ahí me tiro como 2 años de máster de televisión digital, Twitch y YouTube, porque emitíamos todos los partidos, eventos y demás del equipo a través de las plataformas, y teníamos un canal, bueno, teníamos programas en Movistar eSports, creo que se llamaba, el canal que tenía Movistar Plus, y bueno, duró el proyecto hasta que Movistar Plus cerró el canal en diciembre del 18 o enero del 19, cierra el canal y saca el Vamos este que tiene ahora, y entonces pues ya no tenía sentido tener tanto contenido como teníamos. Entonces ahí se acabó el proyecto de Movistar Riders, que eran eSports y que era, bueno, pues otra parte de los videojuegos que no había probado. Yo, como soy un dinosaurio, seguí en el papel. Sí es verdad que ayudé a lanzar, porque se me había olvidado, el Hobby Industria, que era un vertical de Hobby Consolas dedicado a desarrollo local, a desarrollo español de videojuegos. Y al mismo tiempo, pues en 2017 vendieron a otra editorial, Manía, que era mi niña, de gusto. Y para que se me quitara la pena, me volvieron a dar Hobby Consolas, que me hizo una ilusión que no veas. Y entonces estaba con Hobby Consolas, con la revista oficial de Nintendo, con Retro Gamer, y ya, ¿no? Y Hobby Industria, claro. Lo de Hobby Industria fue antes, fue en 2015, me acabo de acordar. Fue en 2015. Bueno, nosotros, yo en mi caso... Ya lo estábamos. Yo, bueno, hacemos el canal este de Twitch y YouTube, que con Marcos y con Bruno, que luego está ya Raúl, Carlos, mi hermano y Javi de Luca. Y bueno, pues seguimos todavía haciendo todas las semanas un par de programas por puro entretenimiento y porque me gusta hacerlo, básicamente. Tampoco tenemos grandes cifras, pero tenemos una audiencia fiel y bastante civilizada, salvo Bruno en el chat, que es un bestia. Y nada, pues encantado. Y nada, nosotros la pandemia pues fue la puntilla, un poco al mundo del papel. Antes ya, no sé si fue en 2018 o 2019, se cerró ya definitivamente Revista Oficial Nintendo, que eran Hobby Consolas y Retro Gamer, y pues el 2020 pues, fue doloroso. Lo bueno es que teníamos toda la infraestructura preparada, entonces desde el día 1 pudimos teletrabajar perfectamente, o sea, se podía hacer la revista sin mayores problemas, todos desde casa. Aquí la protagonista de todo esto es Retro Gamer, que al final es verdad que nunca ha vendido grandes cifras escandalosas ni nada por el estilo, pero siempre vende lo mismo, o sea, es un poquito más, tal, ¿no? Pero es verdad que tiene un público muy fiel. Como gran parte del contenido de Retro Gamer es una traducción de la revista inglesa, es una revista que termina siendo muy rentable y luego realmente tampoco tiene nada en plantilla, porque toda esa labor de coordinación y de tal, pues yo lo hacía en planta de Farnana. O sea, no es que, a ver, no pensé que cada vez que me daba una revista más me pagaban más, era todo incluido, era todo incluido. Entonces era una revista, y sigue siendo una revista súper rentable, ¿no? Porque con un equipo totalmente externalizado, gran parte de contenido y sobre todo pues esos usuarios muy fieles que la compran con mucha regularidad, pese al cuerpo 7,5 que yo me pegué 2 millones de veces, conseguí que me lo subieran medio punto. Vamos a ver que esto es para viejos, que no hay Dios que lo lea, yo no lo leo. Y luego ya en 2022 pues me echaron. Ya de 30 años después, no, fue en el 2022 cuando me echaron, en diciembre del 22, pues con bastante gente, o sea, los más viejos, los más antiguos de la empresa salí, no todos los más antiguos.
Y si os digo la verdad, yo recibí la noticia con alivio, porque estaba muy cansado, mucho. O sea, han sido 30 años de verdad, que cuando decías, ¡ay, qué bien! Ya va todo bien, ya está normalizado, ya ¡pum! Pasaba algo bomba, ¿no? Entonces yo recibí la noticia con alivio, pero claro, es un putador, porque una tiene una edad y ahora a ver. Entonces en 2023 hice con Kiko Bejar un podcast que se llamaba Talento en Bruto, hablando de desarrollo local de videojuegos, que la verdad es que funciona muy bien, pero pues ahí lo tenemos parado. Tampoco queremos decir que se haya cancelado definitivamente, pero tengo que decir, y no es la verdad, que Kiko Bejar me persiguió durante 3 meses llamándome cada semana. Quiero hacer este podcast, si no lo hago contigo no lo hacemos. Tío, yo no he hecho un podcast en mi vida, yo solo escribo, tú fíjate que vos tengo. No, podcast que mal, qué vergüenza, que sí, yo un día le dije, no, para que no me llamen más, acepto. Y al día siguiente tenía un micrófono, tenía un mensaje de Amazon trayendo un micrófono a casa para hacer el podcast. Y reconozco que fue una experiencia muy bonita y que me ha gustado mucho. Y por cierto, está en todas las plataformas y hay episodios de entrevistas que os recomiendo que escuchéis, porque hay entrevistas a gente que merece la pena escucharla. No es por mí, es por lo que dicen los entrevistados. Y no la merece la pena. Yo terminé llorando en alguna, con la de John Cortázar llorando como una madrina. En fin, que eso ha sido. Bueno, la última diapositiva para felicidad a todos, pues... Sobre todo la vuestra, porque ya es hora, Bueno, ya, total. No pasa No nada. siento los pies, pero vale. Pues nada, la primera vez que coincidimos trabajando en algún sitio, que es en Pixels, básicamente. El nombre de Joven Sí, bueno, pero Joven Yo no te ponía la zancadilla, tío. Ya lo sé, pero bueno. No hacéis todo lo que está en vuestra mano, Sonia. Y me decía, sube un blog. Y yo le subía. No me pasaba las betas, las devolvías todas, y eso no podía. Eso sí. Bueno. Sí me confieso culpable. Pues nada, simplemente 2024 se acabó. Sacamos Pixels, ella colabora, escribe con nosotros, conmigo. No sé, tú es que, claro, lo que quieras. Tú solo dime que yo ya no quiero ni pensar, ni coordinar, ni dirigir, ni Os nada. tengo que decir que no. Tú dime qué quieres y yo te lo hago. Así que nada más, yo creo que ya hemos llegado. 25 nos ahorramos porque estamos